Y de regreso, en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, vamos a seguir conversando con el doctor César Sáenz, que es médico neumonólogo, que es el jefe de neumonología del Hospital Ramos Mejía, acerca de algunas cositas que nos quedaron para conversar sobre el cáncer de pulmón. Con respecto a los consejos que uno le puede dar a una persona en riesgo de cáncer de pulmón. El primero, fundamental, dejar de fumar, quedó clarísimo. Hay personas que todavía no están en esa fase de ya poder dejar de fumar. ¿Hay alguna medida de seguimiento, de control médico que uno le pueda recomendar como para poder llegar tempranamente al diagnóstico o no? Sí, llama la atención muchas veces que el paciente, a pesar de ser un fumador pesado, no tiene un chequeo mínimo. Chequeo mínimo significa un examen clínico básico y una radiografía de tórax, simple, de frente y perfil. Las radiografías actuales digitales dan mucha información. Si se puede, y por lo menos en punto de vista personal y lo que aconsejan las sociedades de medicina, es que un paciente fumador pesado de muchos años, conveniente tener una tomografía computada por lo menos 1 o 2 veces en su vida, en un momento determinado. Porque la detección de lesiones mínimas aumenta mucho la posibilidad de ejercer una acción curativa. Hay que ver que en estadio 1, que se llama, es decir, un tumor pequeñito, localizado, sin haberse diseminado los ganglios ni el resto del organismo, tiene una tasa de curación a los 5 años muy apreciable, que llega al 60-70% y a veces más. Eso se puede detectar a veces solamente con tomografías computadas. Hay tomografías computadas de baja dosis, que se llama ahora, que reciben menos intensidad de radiación el paciente, y que realmente se pueden hacer. No quiere decir que tenga que hacerse una cada 3 meses, cada 6 meses, pero pedirle a su médico de que se haga un control radiológico. Llama la atención como eso a veces no es tan obvio. No se hace con la frecuencia que se debería. Frecuentemente. Me parece que está claro entonces que el cáncer de pulmón sigue siendo un problema grande para la salud pública, que el tabaco es el principal causante, 90% de los cánceres de pulmón, y que por lo tanto hay que apuntar los cañones a disminuir la incidencia del tabaquismo, a dejar de fumar en aquellos que fuman, no solamente por el cáncer de pulmón, hemos hablado de un montón de otras complicaciones que realmente mejoran cuando uno deja de fumar. Pero bueno, la consulta precoz y demás. ¿Querías decir algo, César, al respecto? Algo que va más allá de los pacientes, a nivel social, porque tenía una conversación hace poco que decían que no, que disminuir el hábito de fumar lo que hacía era empobrecer a la gente que estaba trabajando en tabaco. Hay un estudio hecho en Florida, en Estados Unidos, que demuestra que el costo en salud significa para la salud pública $2 por paquete vendido. Es decir, el Estado gasta $2 por paquete vendido por el hecho de que la gente fuma y las enfermedades que produce, para curar esas enfermedades. Y de impuestos recibe 58 centavos. Es decir, que no gana, y el fumar es mal negocio para el paciente y para los agentes del Estado. Quiere decir que no hay excusa para que realmente no se haga una intensa acción para dejar de fumar. Bueno, de hecho es un argumento frecuentemente utilizado. Hace cosa de cerca de 10 años se vetó una ley que prohibía fumar en espacios públicos. En el año 92, exactamente, durante el gobierno del doctor Menem, una ley en aquel momento impulsada por el doctor Neri, que impedía la propaganda de cigarrillos en la vía pública, porque la Constitución dice que está prohibido hacer propaganda de agentes que son nocivos para la salud. Sin embargo, nadie se ocupó de no hacer propaganda por el cigarrillo. Recién ahora la ley promulgada el 1 de julio del 2011, que es la ley nacional, está dirigida hacia eso. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también aprobó una ley al respecto ya hace tiempo, y ahora no se puede hacer propaganda. No, realmente yo creo que eso es muy, muy remarcable. Pasando a otro tema, César, hay algo que ahora en el invierno cobra importancia porque hay más casos de internaciones por ese motivo, que son las crisis asmáticas, las personas que padecen asma bronquial, que generalmente lo vemos más en chicos, pero también los adultos tienen crisis asmáticas y crisis asmáticas a veces severas. Lo primero que quería preguntarte, ¿qué es el asma? Porque a veces se confunde, ¿no? Que uno tiene una bronquitis espasmódica que se llama. ¿Qué es el asma bronquial? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, el asma, primero, es una enfermedad, es crónica, sí, no es una enfermedad aguda, tiene crisis aguda, pero es una enfermedad crónica. Segundo, es inflamatoria, es decir, se debe a la inflamación de los bronquios.
Esa inflamación de los bronquios, en la cual participa una cantidad de células del organismo, tiene un efecto de hacer los bronquios más sensibles y provocar espasmos del bronquio, es decir, el cierre de la vía aérea por contracción de los músculos que hay alrededor del bronquio. Así que es una enfermedad crónica, inflamatoria, que tiene espasmo dentro de los bronquios. Ese espasmo puede retroceder espontáneamente o por efecto del tratamiento y puede, en algunos casos de gravedad, llegar a la muerte del paciente. Por suerte eso cada vez es menor con los tratamientos actuales, pero hay que tener en claro que las crisis existen y que los tratamientos hay que hacerlos adecuadamente. Claro, hay una serie de mitos, ¿no es cierto?, sobre los cuales están bastante generalizados sobre el asma. Uno de ellos justamente es decir, bueno, sí, el asma es algo que se tiene en un periodo de la vida, generalmente en la infancia, y después se cura. Ya con lo que me has dicho podemos deducir que esto no es así. ¿El asma es una enfermedad que se tiene toda la vida? Sí, hay una suerte de verdad que de los chiquitos que tienen asma en la infancia, solamente el 40% sigue con asma de adulto, es decir, hay un porcentaje de chicos que se cura. Bien. Distinto es el asma que comienza en la edad adulta, que es otro tipo de asma, se llama más asma intrínseca, en el cual es mucho más difícil de que desaparezca. De todas formas, con los tratamientos actuales, lo que hacemos es lo que se llama controlar el asma, es decir, como es una enfermedad crónica, necesita tratamiento a veces continuado, pero esos tratamientos son muy efectivos y lo que logran es que el paciente no tenga síntomas. Claro. Entonces es como si no tuviese asma. Eso no quiere decir que no la tenga, sino que tiene que tratarse, y es lo que uno permanentemente en las consultas recalca. Es decir, usted no tiene síntomas ahora porque hace la medicación. Como es una enfermedad crónica, si dejamos la medicación, es probable que vuelva a tener síntomas. Eso tarda un tiempo más o menos, depende del paciente y de la medicación que está haciendo. Y aquí es algo importante, el control. El control se puede hacer con su médico, mediante espirometrías regulares, y aunque no tenga síntomas cada 6 meses, por lo menos ver cómo está, y además tener lo que se llaman las pautas de autocontrol. Eso se puede hacer con síntomas, o se puede hacer con medidores de flujo pico, que se llaman, que son aparatitos muy sencillos, baratos. Que lo puede hacer en su casa. Y lo puede hacer en su casa, y tener una guía sabiendo qué hacer en un momento determinado. Porque usted no puede estar con el médico al lado, se querrá ir de vacaciones, querrá ir a caminar por la sierra, se querrá ir a algún otro lado, y no puede llevar su médico. Pero sí puede llevar unas indicaciones, un pequeño paquetito con 2 o 3 cosas, y eso nos ha permitido tener un control del asma en estos momentos que realmente, por lo menos en Argentina, llega a nivel de los países del primer mundo. Hemos reducido la mortalidad por asma en agudo a niveles bajísimos, eso es un trabajo nuestro ya hace unos cuantos años, y los medicamentos que tenemos en este momento son muy poderosos. Desde que aparecieron los corticoides inhalados, la historia natural del asma ha cambiado totalmente. Hay más asma en el mundo. Sobre eso te quería preguntar, porque una de las cosas que se dice es que el aumento de la polución ambiental, de la contaminación, genera muchos más casos de pacientes asmáticos. Sí, sí. ¿Esto es real? Hay más casos de pacientes asmáticos, en parte puede deberse a eso, en parte puede deberse a que está más expuesto a una cantidad de sustancias que pueden inducir o favorecer la aparición de un asma genéticamente establecida, pues eso también es importante, no tiene asma cualquiera, sino el que puede, hay que tener una predisposición genética para ello, y además es importante saber que lo limpio también predispone al asma, porque los cuidados que tenemos hacen de que las exposiciones que uno otras veces ha tenido exposiciones a infecciones de la infancia y todo eso protegían un poco contra tenemos un sistema inmune que no conoce las sustancias del ambiente. El sistema inmune, la inmunoglobulina E, que por ahí estaba dirigida en los comienzos de la edad del ser humano, estaba dirigida a protegerse de infecciones, en este momento es como si se hubiera dirigido a provocar alergias o crisis de asma. Brevemente, César, hay otros 2 mitos que yo quisiera saber que me digas si son verdad o son mentira. Se dice que el asma es una enfermedad psicosomática. ¿Podemos decir que el asma es una enfermedad emocional, básicamente? No, yo le diría que lo que hace la emoción es desencadenar una crisis. Es uno de los desencadenantes. No porque esté nervioso, no porque tenga trastornos psicológicos, no porque esté asustado, uno desarrolla asma. El asma es una enfermedad inflamatoria con base genética y alérgica. El estado emocional puede
condicionar la aparición de una crisis. Y es cierto, sí, que los chiquitos asmáticos deben tener una protección psicológica familiar para que la presencia de esa enfermedad durante la infancia no provoque después trastornos emocionales en el adulto. Claro. Y lo otro importante es lo que llamamos el psicomantenimiento. Es decir, una persona que está perturbada emocionalmente puede perjudicarse, como se puede perjudicar de muchas formas, también en cuanto a su tratamiento de asma. No tomar la medicación, olvidarse de ir al médico, fumar, ir a lugares que no está permitido, tomar frío sin protegerse, etcétera. Bien. Con respecto a eso, el frío no es tan provocador de asma. Yo te voy a preguntar ahora, casi por sí, por no, por el tiempo que tenemos. Sí. ¿El frío desencadena el asma o es causante del asma? Puede desencadenar el asma, no es causante. No es causante, puede desencadenarlo. Y lo otro, ¿un chico que tiene asma puede hacer actividad física o no puede hacerla? Perfectamente, no hay ningún problema, se puede proteger, puede recibir una medicación antes, el asma del ejercicio se puede evitar, y recordemos el quíntuple campeón olímpico de natación, Max Spitz, el asmático severo. Ah, mira, yo no conocía ese dato. Sí, y creo que una cosa importante... 5 medallas olímpicas de oro, un asmático. Sí. Otra cosa importante que no vamos a dejar de mencionar es que es muy importante las vacunas en el paciente asmático para evitar los desencadenantes de infecciones respiratorias. Entonces vamos a recomendar siempre la vacuna antigripal todos los años y vamos a recomendar la vacuna contra la neumonía, la vacuna neumocóxica, que sabemos que se está aplicando gratuitamente a mayores de 65 años, pero a cualquier edad en personas que tengan condiciones predisponentes, llámese enfermedad bronquial crónica o, por ejemplo, asma bronquial. Sí, tiene una indicación precisa y además se demostró que es inocua, porque la gente tiene miedo de ponerse que desencadene asma y eso se sabe ya que no es así. No es así. Así que bueno, César, quería agradecerte mucho tu participación en el programa, realmente ha sido muy, muy informativo. Nos quedamos con la información entonces de que el cáncer de pulmón es algo que hay que tratar de evitar por medio de evitar los factores de riesgo. Esto es básicamente dejar de fumar. Y con respecto al asma bronquial, que es una condición crónica, que es muy bien manejable, que no por esto hay que impedir a los chicos que hagan su vida normal y que pueden hacer actividad física. No olvidar las vacunas, vacuna neumocóxica y vacuna antigripal. Nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta luego.